Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar ya conectados. Ya vemos 8 personitas aquí. Entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy empezamos con nuevos temas. Entonces voy a empezar compartiendo mi pantalla del archivo de Word que ya todos ustedes tienen desde el principio de semestre. Y más o menos en la página 31 del archivo estamos ya nosotros en lo que son las ecuaciones. Entonces, el día de hoy vamos a aprender ya un nuevo tema. Esta clase se complementa con la última que vamos a tener que hacer el próximo lunes y ya después entramos a exámenes parciales. Para recordarles su examen parcial, permítanme un segundo, es el 14 de junio. Nosotros tenemos ya examen final, el 14 de junio. Así que solo esta clase y la próxima tenemos para platicar de este tema último que vamos a ver. ¿Y lapiceros? Ustedes pueden ver en los archivos, ¿me escuchan ahora sí? Ustedes pueden ver en el archivo que hay temas adicionales a los que hemos visto en clase que lamentablemente por el tiempo ya no se van a poder impartir. Sin embargo, es importante que ustedes los tengan y los conozcan. Y entonces en este archivo van a encontrar la mayor parte de lo que es la teoría y la práctica. Siempre los voy a referir al álgebra, que ahí es donde pueden ustedes ir a revisar y hacer los ejercicios que se requiera para que puedan practicar. Siempre sí les recuerdo que lo hagan, lo investiguen y todo, porque ya en Matemática 2 estos temas ya no se ven. Y si no les toca conmigo, el catedrático que les vaya a tocar, pues va a considerar que ustedes ya saben esos temas. Entonces queda a criterio de cada uno ser autodidactas de aprender las clases, los temas que están pendientes. Ok, entonces iniciando la clase el día de hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones. Pues estas ecuaciones ya son un poquito más sencillas para todos nosotros porque ya conocemos mucho de la teoría que hemos visto anteriormente, que es hacer las operaciones estrictamente de suma, resta, multiplicación, división, aplicación de leyes exponenciales, aplicación de raíces, el mínimo común denominador, el máximo común divisor, con la única diferencia que ahora vamos a tener un signo que se llama igualdad, porque las ecuaciones son igualdades, o sea, tenemos términos que vamos a tener que desarrollar y van a estar separados por una igualdad. Dice, ecuación es una igualdad entre dos expresiones, en donde cuando menos uno de sus términos es desconocido y recibe el nombre de incógnita. Quiere decir que en esta ocasión no vamos a tener tantas letras como hemos visto en otros ejercicios, sino que puede que vayamos a tener una, dos, a lo mucho tres, de las cuales ahora sí vamos a identificar cuál es el valor de esas letras en esos términos. A diferencia como lo habíamos estado haciendo anteriormente, que no las estábamos identificando, simplemente los estábamos agrupando. Los miembros de una ecuación son las expresiones que están tanto a la derecha como a la izquierda, separadas por el signo de igualdad. Y aquí pues lo tenemos en pantalla. Voy a subir un poquito mi pantalla y lo voy a agrandar un poco más. Y esto que vemos acá, 3x más 2 igual a 1, es la ecuación. Toda se llama ecuación. La parte que está de un lado de la igualdad, que en este caso es el lado izquierdo, se le llama primer miembro. Y el que está después de la igualdad hacia el lado derecho se le llama segundo miembro. Cada uno de los términos que tenemos acá ya nosotros sabemos que se llaman términos, ¿verdad? Ya los hemos aprendido. Y si ustedes ven en este ejemplo que tenemos, solo tenemos una variable, que es la X. Por lo general, en las ecuaciones vamos a utilizar las últimas letras del abecedario, X, Y y Z. Y si necesitamos más letras, entonces ya nos vamos hacia atrás de la X utilizando esa
esas letras. Y nótese también, siempre tenemos las letras en forma minúscula. Término se le llama así a cada uno de los componentes de cada miembro. Ya sabemos cuáles son los miembros. Procedimiento. Este es el procedimiento sugerido. No significa que sea el único, pero ese es el que generalmente se utiliza y es el que es más fácil para entender. Ya habrán otras personas que tienen mayor conocimiento en este tema y lo pueden hacer de diferente forma. Primero tenemos que agrupar los términos semejantes. Quiere decir números con números y números y letras con números y letras. Los tenemos que poner de los mismos lados. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en este caso que tenemos acá, este 2 es un término semejante al 1 porque solo son números. Por lo tanto, este 2 que está de este lado de la igualdad, lo tenemos que pasar del otro lado de igualdad. Eso significa el inciso número 1, agrupar los términos semejantes. Y si de este lado de la igualdad tuviéramos algún dato con una X, lo trasladaríamos al otro lado de la igualdad. Lo único que cuando hacemos traslados de un lado a otro, hay que tener en consideración que tenemos que trabajar un inverso. ¿Qué quiere decir? Que el 2 aquí está sumando, pasa del otro lado de igualdad, de lo contrario que sería restando. Si estuviera restando, pasaría del otro lado de la igualdad, sumando. Si está multiplicando, pasa a dividir. O si está dividiendo, pasa a multiplicar. Esas son las formas en que nosotros vamos a ir trabajando la igualdad. Y la forma, el paso número 1, que es agrupar términos semejantes. Por lo tanto, si nosotros agrupáramos esta ecuación, nos quedaría, lo voy a colocar aquí abajo para que lo vean. 3x es igual a 1 menos 2. Menos 2 porque el 2 estaba positivo de este lado, pasa del otro lado negativo. Y no significa que este más sea el que sea el positivo del 2. Ya sabemos nosotros que el más es la operación de este conjunto de miembros, de términos, pero el 2 está positivo. Si no, aquí sería en paréntesis con un signo negativo. Ojo con eso. Por eso es que yo anteriormente les he estado explicando y hemos estado viendo el uso de los paréntesis, de las llaves y de los corchetes para que sepamos cuál es el signo de cada dato. Ok, voy a borrar esto de aquí para que no nos confundamos. Segundo punto, simplificamos u operamos los términos. Sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos. Voy a regresar a este dato. Lo voy a marcar para que sepamos que es algo adicional a lo que yo les estoy explicando. ¿Qué quiere decir cuando simplificamos u operamos? Quiere decir que entonces nosotros tenemos que trabajar lo que hicimos ya en la clase anterior. Sumar, restar, multiplicar o dividir. En este caso, el 3x, como está solito, no podemos hacer nada. Igual, igual, el 1 y el 2 sí podemos simplificar, sí los podemos operar porque son números. Entonces decimos, 1 menos 2 me quedaría menos 1. Eso es lo que significa el punto número 2. Simplificar u operar los términos. Número 3. Dice, despejamos la o las incógnitas. En este ejemplo que estamos viendo, solo tenemos una incógnita. ¿Qué quiere decir? Despejar significa que tenemos que dejar de un lado de la igualdad la letra que nosotros tenemos de incógnita y todo lo demás lo trasladamos al otro lado de la igualdad. La cuestión está en que la letra tiene que quedar solita. Entonces decimos, de este lado de la igualdad que está en la izquierda es un 3x y quiero dejar solita la x. ¿Qué está haciendo el 3 a la x? Lo está multiplicando. Por lo tanto, del otro lado, si yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, voy a pasar dividiendo, que es lo contrario. Entonces decimos menos 1 dividido 3. Eso es despejar las incógnitas. Ya tenemos nosotros una incógnita o la X, que es en este caso de un lado de la igualdad y está completamente solita.
Y luego, como punto número 4, pues simplificamos el resultado si es posible, si todavía se puede hacer operaciones en el resultado. En este caso, no podemos hacer resultado, no podemos hacer otra operación, porque si nosotros dividimos el menos 1 dentro de 3, o les da error la calculadora, o les da decimales, y nosotros no estamos trabajando decimales. Por lo tanto, mi respuesta quedaría exactamente igual como en el inciso número 3. ¿Alguien levantó su manita? Por favor, habilite su micrófono y me pregunta. Entonces, es decir, que cuando está sumando, pasa del otro lado del signo igual, restando. Cuando está restando, pasa sumando. Cuando está multiplicando, dividiendo. Y cuando está dividiendo, multiplicando. Así es, correcto. Pasan de forma contraria, correcto. ¿Alguien tiene alguna otra dudita o consulta? Vamos a continuar entonces. Ya saben que pueden habilitar. Sí, dime. Sí, Dime. tengo algo deficiente en mi internet, no lo escuché muy bien en el tercer punto, donde dice despejemos la o la siguiente o las incógnitas. Ah, ok, la número 3. Ajá. Ok, en la número 3 lo que nos están diciendo es de que despejemos la o las incógnitas. En este caso es solo una incógnita. Significa que dejemos la letra de un lado de la igualdad completamente solita. Eso significa el número 3. Dejar de un lado de la igualdad la letra solita. Entonces, ¿perdón? Sí, no sé por qué la pasó así, no era de ese color. ¿Así? No, licenciada, yo le digo, más que todo sería de ordenar. Exacto. De ordenarlo, simplificarlo y después el paso que número 3 que dice que hay que dejar la letra de un lado de la igualdad. Para ese entonces, en el inciso 3, nosotros ya solo tenemos un dato con una variable. No podemos tener más variables iguales. Ya, por ejemplo, ya no podríamos tener un 3x más un x, 1x, porque entonces tenemos 2 veces la misma x. Tendríamos que operar primero, que es el paso número 2. En el número 3 nosotros ya vamos a tener la variable con un solo dato y la tenemos que dejar completamente solita. Y el 3, que es el que está acompañando la x, multiplicándola, la vamos a pasar del otro lado de la igualdad para dejar la x solita, y como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. ¿Respondo tu duda con eso, explicación? Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, propiedades. Transposición de términos. Cualquier término de la ecuación puede transponerse de un lado a otro de la igualdad, con la única condición que se cambie su signo, si es lateral, mismo nivel. No obstante, si está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo y viceversa con su mismo signo. Ok, eso fue lo que me faltó comentarles. Como les decía, aquí lo que está diciendo es de que si está sumando de un lado, pasa restando del otro. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y si está dividiendo, pasa multiplicando. En el caso de división y multiplicación, pasan con el mismo signo. Si este 3x hubiese sido menos 3x, pasa del otro lado dividiendo menos 3. Eso es lo que está explicando esta propiedad de transposición de términos. Suma o resta. Si se suma o se resta una misma cantidad a ambos miembros de una ecuación, la igualdad no se altera. ¿Qué quiere decir? Que a veces cuando tenemos ecuaciones, no podemos unificarlas o no podemos entenderlas de cierta manera, que voy a hacer una operación, pero voy a hacer una operación de un lado, la tengo que hacer del otro. Por ejemplo, no quiero trabajar con un signo negativo. Entonces, voy a buscar una manera de cómo quitarle ese signo negativo a esto. Entonces, yo digo 3x igual a menos 1 y lo voy a multiplicar por menos 1 para que me quede positivo el 1. Pero si ese menos 1 lo estoy multiplicando de un lado a la igualdad, lo voy a aplicar del otro lado exactamente igual. Entonces, si hago esa operación, el 1 me va a quedar positivo y el 3 me va a quedar negativo. Al final de cuentas, no me ayuda en nada. Pero eso es lo que significa esta segunda parte, que si nosotros vamos a hacer
una multiplicación o una división o le vamos a agregar algo a un lado de la igualdad, lo tengo que hacer exactamente al otro lado de la igualdad para que no se altere esa igualdad que yo ya traía. Multiplicación o división. Si ambos miembros de una ecuación se multiplican o se dividen entre la misma constante, o sea, que no sea igual a 0, la igualdad no varía. O sea, es exactamente lo mismo que les acabo de explicar, solo que en el inciso 2 les habla de suma y resta y en el inciso 3 les habla de multiplicación y división. En resumen, esos dos puntos lo que quiere decir es que todo lo que ustedes le hagan a un lado de la igualdad, le tienen que hacer exactamente lo mismo al otro lado de la igualdad. Si le suman un número, se lo suman del otro lado de la igualdad. Si le multiplican de un lado de la igualdad, lo tienen que multiplicar del otro lado de la igualdad. O sea, eso es lo que significan los puntos 2 y 3 y son las propiedades de las ecuaciones. Vamos entonces a ver ejemplos de lo que se llama ecuación lineal o de primer grado. ¿Qué significa eso? Significa que aquí por lo general solo vamos a encontrar una incógnita y es una ecuación sencilla, así como la que vimos en el ejemplo. Es una sola, porque existen ecuaciones lineales de segundo, tercer grado, que ya son un poquito más avanzadas y que si el tiempo no lo permite, pues lo vamos a ver. Si no, nos vamos a quedar únicamente con la ecuación lineal o de primer grado. Son ecuaciones de la forma ax más b igual a 0. O sea, significa que vamos a tener dos datos de un lado de la igualdad y un solo término del otro lado de la igualdad. Esas son las ecuaciones lineales o de primer grado, como el ejemplo que vimos, en donde tanto a y b son constantes cualquiera y la x no es igual a 0. O sea, tenemos que identificar la x. La ecuación lineal con una incógnita tiene una única solución. O sea, quiere decir que nosotros vamos a tener una solución. En esta ocasión, no solo tenemos que encontrar una respuesta, sino tenemos que comprobar que esa respuesta que encontramos sea la correcta. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes hagan sus ejercicios, tengan una respuesta, hagan su comprobación y si su comprobación salió correcta, ya saben que ustedes tienen el ejercicio ganado. Y lo mismo va a ser para el examen final. Tenemos que hacer el ejercicio y tenemos que hacer la comprobación. Veamos unos ejemplos para que me lo entiendan ya en la práctica. Voy a quedarme aquí para que no se confundan con lo de abajo. Tengo esta primera. 3x menos 11 igual a x más 1. Ya tengo una ecuación lineal. Es de primer grado porque solo tengo una incógnita. Entonces, apliquemos los pasos que la licenciada nos dijo. Primero, tenemos que agrupar los términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Tengo un 3x de este lado de la igualdad y tengo una x del otro lado de la igualdad. Tengo un 11 número de este lado de la igualdad y tengo un 1 del otro lado de la igualdad. Unamos esos datos. Pongamos el 3x con la x y el 11 con el 1. Entonces voy a colocar del lado izquierdo, que es lo que comúnmente hacemos, voy a colocar las x para que me quede. ¿Cómo sacó los signos? Para que le saliera, para jalar el menos y el más, solo los bajó de la operación. Ahorita te explico eso, ahorita voy ahí. Por lo general, uno tiende a dejar la variable o la incógnita del lado izquierdo de la ecuación porque es más fácil de entender. Sin embargo, uno lo tiene que dejar ver que al momento de dejarlo de un lado a la igualdad quede positivo, que es lo más fácil para poder trabajar. Entonces, eso es lo que queremos ver. Entonces, voy a dejar el 3x de este lado a la igualdad y la x que está del otro lado de la igualdad la voy a trasladar al lado izquierdo. De este lado está positivo, por lo tanto, del otro lado va a pasar negativo. Por eso tengo menos 3x. De este lado de la igualdad está el 1 y es positivo. Lo que voy a hacer es trasladar el 11 del otro lado de la igualdad. Como este lado está negativo, paso del otro lado positivo. Entonces digo 1 más 11. ¿Resuelvo con eso tu duda de cómo salieron los signos negativo y positivo, Milton?
Sí, muchas gracias. Muy bien. Ya tenemos el primer paso. Los tenemos agrupados por términos semejantes. Entonces ahora operemos, y eso ya lo sabemos hacer nosotros. Si la X tiene el mismo exponente, recuerden, no se les olvide el exponente, lo podemos operar. Ambas X son exponente elevado a la 1. Entonces podemos operarlo. 3X menos X, deducimos que aquí hay un 1, 3 menos 1, 2X. Y 11 más 1 me da 12. Ya los trabajé, ya los simplifiqué. Ahora mi punto número 3, despejemos la variable X, dejémosla solita de un lado y pasemos toda la información del otro lado. ¿Qué es lo que tengo que pasar? Solo el 2, porque es lo único que está de este lado de la igualdad. ¿Qué está haciendo el 2? Está multiplicando a la X. Por lo tanto, pasa del otro lado dividiendo. Y entonces decimos, X es igual a 12 dividido 2. Y ahora vuelvo a simplificar o a operar lo que haga falta, que en este caso sabemos que podemos dividir 12 dentro de 2, me da 6. Por lo tanto, mi respuesta es 6. Veamos el de este otro lado. El de este otro lado va a ser un poquito mejor para todos, perdón, porque son fracciones. Entonces aquí ya tenemos que ir viendo nosotros cómo trabajamos las fracciones, ¿verdad? Y no tenemos que olvidarnos de hacer ese tipo de operaciones. Y entonces decimos X dividido 2 menos 3X dividido 5 igual a X menos 6. Todo eso dividido 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues tenemos que agrupar términos semejantes. Recordémonos que aquí solo tenemos una letra, una incógnita que es la X. Agrupemos las X del lado izquierdo y del lado derecho todos los números. Sin embargo, como esta parte de acá está unificada, este X menos 6 todo dividido 2, la voy a separar. ¿De qué manera la separo? Pues ya sé que cada uno de estos numeradores es dividido entre 2 y entonces lo vuelvo a representar aquí. Miren, X dividido 2 menos 3X dividido 5 igual a X dividido 2 menos 6 dividido 2. Y ya hice la separación. ¿Por qué lo separé? Porque quiero separar la X que tengo de este lado de la igualdad y trasladarla del otro lado y dejar el 6 medios de este otro lado. Dejó la X del otro lado del igual, donde está el X2, el menos 3X5 y no puso como cambiaría de signo para mí sería ahí menos X2. ¿Dónde estás? Perdón, aquí. Ahí es correcto, como también es X, es mi pregunta. ¿Por qué no se quedó del otro, junto con los otros dos términos, las otras dos fracciones? Las 2X del otro lado. Ajá. Porque todavía no he llegado a ese punto. Todavía voy en el primer paso donde estoy haciendo una separación. Solo estaba explicando por qué está este paso adicional, porque aquí estaba unificado el X menos 6 todo dividido 2. Entonces yo para poder pasar esta X del otro lado la tengo que separar. Es lo que estaba explicando ahorita. Ahorita sí ya la voy a trasladar hacia el otro lado. Ok. Entonces la voy a trasladar hacia el otro lado. Tengo X dividido 2 menos 3X dividido 5. Ninguno de estos dos términos voy a trasladar del otro lado de la igualdad porque tienen una X. Entonces lo único que voy a hacer yo para agrupar los términos semejantes, que es el punto número 1 del procedimiento, solo voy a trasladar el X dividido 2 del otro lado de la igualdad. Como de este lado es una fracción positiva, la voy a trasladar del otro lado de la igualdad como una fracción negativa. Por eso es que ahora me queda X dividido 2 menos 3X dividido 5 menos X dividido 2. Todo eso igual a menos 6 medios, que era lo que yo tenía de este lado. Si alguien se pierde, por favor habilite su micrófono y me dice. Entonces, en esta parte de acá, yo tengo fracciones de diferente denominador. Ya sabemos nosotros trabajar nuestras fracciones de diferente denominador. Sacamos el MCD y obtenemos el denominador común, que en este caso va a ser 10.
10 dividido 2, 5. Por 1, 5x. Copio solo la x porque esa es la que la estoy jalando nada más. No le estoy haciendo ningún movimiento ahorita. 10 dividido 5, 2 por 3, 6x. 10 dividido 2, 5 por 1, 5x. Todo eso dividido dentro de 10, que es el denominador común, igual a menos 2/6. Me van a disculpar que aquí a veces el Word se me traba un poquito. Como ya tenemos aquí una operación igualita, lo único que tenemos que hacer son operaciones de suma y resta. Tenemos letras con iguales exponentes, por lo tanto lo vamos a operar. 5 menos 6, menos 1. Menos 5, menos 6x dividido 10. No me detengo en esto porque ya todos sabemos trabajar fracciones. Igual a menos 6 medios. Ok, ya hicimos el procedimiento número 1, agrupamos en términos semejantes, pusimos las X del lado izquierdo, los números del lado derecho. El segundo punto ya operamos y simplificamos, unificamos las X y ya solo tengo una sola X. Y ahora voy a despejar mi X como punto 3. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está aplicando a la X de este lado, lo tengo que trasladar del otro lado de su forma contraria. ¿Qué quiere decir? Que el 10 está dividiendo de este lado, lo paso del otro lado multiplicando. Pero en este caso, estoy trasladando el 2 del otro lado para eliminar mis denominadores, porque es mucho más fácil trabajar con datos numéricos sin que sean fracciones. Entonces, voy a hacer operaciones de tal manera que voy a quitar mis denominadores. Este 10 está dividiendo esta fracción, pasa a multiplicar la otra. Y este 2 que está dividiendo esta fracción, pasa a multiplicar la otra a todo su numerador. Por eso dice menos 6x por 2 igual a menos 6 por 10. Y operamos. 6 por 2, 12x. 6 por 10, 60. Entonces ya eliminé mis fracciones. Ya es mucho más fácil poder despejar la x y no tener que estar trabajando fracciones en todo momento. Entonces decimos, la x la voy a dejar solita y lo único que le está aplicando es el menos 12. Como está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. No se les olvide que está pasando a dividir con el mismo signo. Cuando es multiplicación y división, pasan con el mismo signo. X es igual a menos 60 dividido menos 12. Menos y menos, sé que mi resultado va a ser positivo. 60 dividido 12, 5. Quiere decir que la X en este ejercicio vale 5. Y la X del primer ejercicio vale 6. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos hasta este momento? Yo, licenciada, solo con... me quedé algo perdido de cómo fue que obtuvo el número 10. Con el número 10. Así Con es, esto de aquí. MCD. No, lo de arriba, lo de arriba. Con esto de aquí. Sí, es el MCD. Sacamos ok. el 2, el 5 y el 2. Uno tiene mitades, se convierten en 1. El 5 tiene quinta, se convierte en 1. Y solo tengo un 2 y un 5. 2 por 5, 10. Entonces mi denominador común es el 10. Por eso es que ahorita ya sí necesito que estén practicando mucho su MCD y sus operaciones. ¿Resuelvo tu duda? Sí, licenciada. Y gracias, Milton. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, ya despejamos aquí en estas ecuaciones, identificamos el valor de la X. Para el primer ejercicio 6 y para el segundo es 5. Pero yo les había comentado que hay que hacer una comprobación de que ese resultado que obtuvimos ahorita sea el correcto. ¿Cómo se comprueba? Tomando la ecuación original, en este caso va a ser la amarillita que tengo aquí, y voy a sustituir la X por el número que identifiqué. Y digo, 3, paréntesis 6, menos 11 igual a 6 más 1.
Lo voy a ver aquí en la parte de abajo. Ahí sí ya me perdí, disculpe con eso de la comprobación. Repita un poquitito atrásito. Ahorita repito. Jaime Show, ¿por qué no cambió el signo? Porque dentro de las propiedades que habíamos visto anteriormente, cuando es multiplicación y división y se traslada hacia el otro lado de la igualdad, va a pasar con el mismo signo. El 6 en este ejercicio estaba negativo, perdón, el 12 en negativo que está aquí en esta X, está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, pero se lleva su signo, exactamente igual. No sé si esa era la duda del signo, del cambio del signo, que hay que nos platique. Ok, repito, ¿cómo puedo saber yo si mi resultado está correcto? Si mi X realmente vale 6. Entonces lo que tengo que hacer es comprobarlo. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Voy a agarrar la ecuación original o la que me dieron y voy a sustituir la letra X por el 6 que encontré. Y aquí en la parte de abajo está la comprobación. Tengo 3X menos 11. 3 a la X la sustituyo por el 6 menos 11. Y la igualdad X más 1, sustituyo la X por el 6 más 1. Ese 6 es el que encontramos acá. Y quiere decir que estas operaciones de una igualdad hacia la otra igualdad me tienen que dar exactamente lo mismo. Por eso se llama igualdad. Digo, 3 por 6, 18, menos 11. 6 más 1. 18 menos 11, 7 positivo. Y 6 más 1, 7 positivo. Mi comprobación me dice que mi resultado que yo obtuve es el correcto, es 6, porque quedan iguales de los dos lados. Por eso es igualdad. 7 de un lado, 7 del otro lado. En el segundo ejercicio que eran fracciones, bueno, entonces voy y agarro la ecuación que me dieron original y sustituyo esas X por el dato que yo obtuve, que es el 5. X dividido 2, 5 dividido 2, menos 3X dividido 5, 3, el 5 sustituyo a la X dividido 5. X menos 6, todo dividido 2, 5 menos 6, todo dividido 2. Y ya tengo números enteros que puedo trabajar muy bien. Y entonces digo, 5 medios, 3 por 5, 15 quintos, igual a 5 menos 6, igual a 2. Lo único que hice en esta segunda parte fue sacar el 5 dentro del paréntesis para que ya no tenga esos signos. Ahora sí voy a operar entonces. Y digo 5 menos 15, pero tengo nuevamente un denominador diferente. Entonces ya sé que yo tengo que trabajar el MCD. Pero como solo son 2, digo 5 por 2, 10. 10 dividido 2, 5. Por 5, 25. Menos 10 dividido 5, 2. Por 15, 30. En el siguiente lado de la igualdad, solo tengo que restar 5 menos 6 y es menos 1, porque signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Entonces 6 menos 5 es 1 y el signo del mayor es el negativo, menos 1 medio. Menos 25 menos 30 menos 5 décimos, igual a menos 1 medio. Yo sé que este lo puedo simplificar, tienen quinta cada una, o sea, lo divido entre de 5 cada una y me va a dar menos 1 medio igual a menos 1 medio. Quiere decir que el resultado de X5 está correcto porque al hacer mi comprobación, la igualdad se dio tanto en números como en signos. 1 medio y 1 medio y ambos son negativos. ¿Será que pudiera repetir de que se saca el MCD? Es que de ahí es un poco confuso. ¿Eh? Sí, lo único que ahí no me voy a detener mucho porque ya lo hemos visto en ejercicios anteriores y ustedes ya tienen que saber cómo sacar su MCD para las fracciones. Por eso. No me refiero a cómo sacar el MCD, sino que la cuestión está en que se me confunde un poco porque como hay que sacar, para reducirlo, no cómo se saca el MCD y eso, pues de ya, acá. porque ya lo hemos visto.
Tú decías este de acá, donde menos 5 décimos. donde está sacando el MCD, donde está el 25. Aquí. ¿Dónde está el 10? Vamos bien hasta donde sacamos 5 medios menos 15 quintos igual a 1 medio, ¿verdad? Entonces Ok. ahí ya tenemos dos diferentes donde debemos de sacar el MCD, que el 10 es el MCD del 2 y el 5, se Así es. multiplica por el 2 y se divide por el 5. Al revés. Se divide dentro del 2 y se multiplica por el 5. Y se multiplica por el 5, ¿verdad? Así es. Correcto. Y ahí